Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy, tu nombre, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y listos para sumergirnos en el mundo de los dramas turcos, porque, créanme, hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Un auténtico bombazo. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar un bombazo que explotó en el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin se casó. Sí, lo escucharon bien. Y no es cualquier boda, es una boda que llega después de una de las rupturas más mediáticas y comentadas del mundo de las series turcas. Estamos hablando, obviamente, de Kerem, el galán que nos robó el corazón en Love is in the Air, y su relación con Hande Erçel. Y ahora, se ha casado. Pero, la pregunta del millón es, ¿con quién? Pues bien, con una amiga. Una amiga muy cercana. Prepárense porque hoy vamos a analizar todos los detalles, desde la ruptura con Hande hasta los rumores, las especulaciones, la confirmación de la relación, por supuesto, la noticia bomba del matrimonio. Vamos a ver quién es la afortunada, cómo se desarrolló esta historia, los pormenores de la boda y qué implicaciones podría tener para el futuro de Kerem. Así que abróchense los cinturones, porque esto promete ser un viaje emocionante. Prepárense para el chisme. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series y actores favoritos, porque aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada. Y, por supuesto, denle un gran like a este vídeo si ya les emociona el tema, porque a mí me encanta. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas. Así expandimos la comunidad. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con la esperada y muy publicitada relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue una relación que cautivó a fans de todo el mundo, principalmente, gracias a la conexión y la química que demostraban en pantalla en Love is in the Air. Eran la pareja perfecta. La envidia de todos. El amor traspasó la pantalla y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más comentadas del mundo del entretenimiento. Los fans seguían cada paso, cada publicación, cada historia en redes sociales. Era una locura, literalmente. Las muestras de afecto, los viajes románticos, los regalos, todo parecía un cuento de hadas. Parecían destinados a estar juntos. Todo era color de rosa, y todos esperábamos el final feliz, la boda. Los hijos, incluso ya hacían cábalas sobre cómo serían sus hijos, pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces tienen giros inesperados, y no siempre con final feliz. Y llegó la noticia que rompió los corazones de muchos: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue generalizado. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Los motivos que llevaron a la ruptura fueron inicialmente un misterio, y como siempre ocurre en estos casos, se desató una oleada de rumores y especulaciones. La prensa rosa se puso las botas. Muchos medios de comunicación comenzaron a sacar sus propias conclusiones. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales. Ambos actores estaban en el punto álgido de sus carreras, con proyectos internacionales y compromisos publicitarios que les demandaban muchísimo tiempo. Kerem, con proyectos fuera de Turquía, y Hande, consolidándose como una de las actrices más cotizadas del momento. ¿Era posible que la distancia y la falta de tiempo hubieran afectado la relación? ¿Que la presión del trabajo y la fama hubieran minado el amor? Otros rumores apuntaban a terceras personas. Aunque no hubo confirmación oficial, se especuló con posibles infidelidades o nuevos intereses románticos. La prensa especulaba, y los fans sufrían. Las redes sociales ardían con teorías y conjeturas. ¿Realmente se habían distanciado, o había alguien más involucrado? Pero, como siempre,
La verdad detrás de las rupturas en el mundo del espectáculo rara vez es tan simple como parece. Lo cierto es que la ruptura fue un duro golpe para los fans. Parecía el fin de una era. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Las fotos de la pareja fueron reemplazadas por mensajes de apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus nuevos caminos. Muchos seguidores se sintieron traicionados, como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Otros, simplemente, se resignaron, entendiendo que las relaciones son complejas y que, a veces, el amor se acaba. Después de la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales, al menos públicamente. Optaron por la discreción, sabiendo la expectación que generaban. Hande se mantuvo concentrada en su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento actoral. Se enfocó en su trabajo, en su familia, en sus amigos, y en cuidarse a sí misma. Kerem también se mantuvo activo, aunque con menos exposición mediática en lo que respecta a su vida privada. Se dedicó a sus proyectos, a sus pasiones y a sus seres queridos, intentando sanar las heridas. Y ahora, llegamos al gran bombazo, Kerem Bürsin se casó. La noticia fue confirmada por diversos medios, y las redes sociales explotaron. Pero, ¿con quién? ¿Quién es la mujer que le robó el corazón después de Hande? La pregunta del millón, que todos nos hacíamos. La respuesta, con una amiga. Con alguien que ya conocíamos, aunque no de esa manera. Con alguien que estaba en su círculo cercano, pero que nadie imaginó que se convertiría en su esposa. El nombre de la afortunada es, nombre de la esposa. Nombre de la esposa, es, ocupación, descripción de la esposa. La noticia del matrimonio tomó por sorpresa a muchos. Aunque se sabía que la pareja mantenía una amistad sólida, que se frecuentaban y se apoyaban, nadie esperaba que la relación evolucionara a algo más. Parecía que el amor surgió de la amistad. ¡Qué romántico! Pero, también, qué inesperado. Pero, ¿cómo ocurrió esta inesperada historia de amor? ¿Cómo se transformó una amistad en algo más profundo? Según fuentes cercanas a la pareja, la conexión entre Kerem y nombre de la esposa siempre fue muy especial. Compartían una amistad profunda, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Se apoyaban en momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Ya se conocían desde hacía tiempo, y habían compartido muchos momentos juntos. Después de la ruptura con Hande, Kerem encontró en nombre de la esposa un hombro en el que apoyarse, un confidente que lo entendía y lo apoyaba. Ella estaba ahí, sin juzgar, sin presionar, simplemente ofreciendo su amistad y su consuelo. La amistad se fue transformando poco a poco en algo más, y el amor surgió de forma natural, sin presiones ni expectativas. Se fueron conociendo mejor, descubriendo nuevas facetas el uno del otro, y la chispa del amor, que a veces se enciende de manera inesperada, hizo el resto. La ceremonia de matrimonio fue descrita como íntima y discreta. Se realizó en un lugar especial y significativo para la pareja, rodeados de amigos y familiares cercanos. La pareja quiso mantener un perfil bajo, evitando la exposición mediática y centrando la celebración en el amor y la felicidad. Querían que fuera un momento privado, para disfrutar con sus seres queridos, lejos de los focos y del escrutinio público. Las fotos de la boda, filtradas en redes sociales, porque siempre se filtran, mostraron a una pareja radiante de felicidad. Kerem y nombre de la esposa se veían enamorados y emocionados por el nuevo capítulo que estaban comenzando. La ceremonia fue sencilla, pero llena de detalles significativos, con detalles específicos de la boda, como la decoración, la música, los votos, etc. Se notaba que cada elemento había sido cuidadosamente elegido para reflejar la personalidad y el amor de la pareja. Hubo risas, lágrimas de emoción, y sobre todo, mucho amor.
La noticia del matrimonio generó reacciones mixtas entre los fans. Algunos se mostraron felices y emocionados por Kerem, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Celebraron su felicidad y aplaudieron su decisión. Otros, aún afectados por la ruptura con Hande, expresaron sorpresa y nostalgia. Sentían un poco de tristeza, recordando la pareja que formaban Kerem y Hande, y preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Hubo quienes necesitaban tiempo para asimilar la noticia, y otros que, simplemente, no lo entendían. Pero, en general, el mensaje que prevaleció fue de apoyo y respeto a la decisión de Kerem. Los fans comprendieron que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a encontrar la felicidad, y que la vida sigue adelante. Entendieron que la felicidad de Kerem es lo más importante, y le desearon lo mejor en su matrimonio. Demostraron madurez y comprensión, entendiendo que, en la vida, las cosas cambian, y que el amor puede surgir donde menos lo esperas. La pregunta del millón es, ¿qué implicaciones podría tener este matrimonio para el futuro de Kerem Bürsin? ¿Cómo afectará a su carrera? ¿A su imagen pública? Bueno, en primer lugar, está claro que Kerem se encuentra en un momento de gran felicidad y estabilidad emocional. Esto podría influir positivamente en su trabajo, permitiéndole afrontar nuevos retos y proyectos con mayor energía y motivación. Una persona feliz, por lo general, rinde más en todos los aspectos de su vida. Además, el matrimonio con nombre de la esposa podría abrirle nuevas puertas en su vida personal y profesional. Nombre de la esposa tiene su profesión y lo que la hace especial, por lo que la pareja podría apoyarse mutuamente en sus carreras. Podrían colaborar en proyectos, o simplemente compartir experiencias y conocimientos. Tener una pareja que te comprende y te apoya es fundamental para el éxito y la felicidad. En cuanto a su imagen pública, este matrimonio podría ser visto como un acto de madurez y responsabilidad. Kerem ha demostrado que es una persona que valora la estabilidad emocional y que está dispuesta a construir un futuro junto a la persona que ama. Esto podría ser muy bien recibido por sus fans, que lo verán como alguien que busca la felicidad, y que está dispuesto a comprometerse. También, podría atraer a nuevos seguidores, que aprecien su madurez y su seriedad. Por supuesto, siempre existirán comparaciones y especulaciones sobre su relación con Hande. La gente siempre hablará, y comparará a las dos mujeres. Pero, es importante recordar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad. Lo importante es que Kerem haya encontrado el amor y que esté feliz con su decisión. Hay que dejar de lado las comparaciones y los fantasmas del pasado. En cuanto a Hande, la actriz continúa cosechando éxitos profesionales y disfrutando de una vida plena. Su carrera sigue en ascenso y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Está enfocada en su trabajo, y en su felicidad personal. Seguramente, ella también ha encontrado la felicidad en su propia vida, y está disfrutando de este nuevo capítulo. No hay que olvidarse de que Hande, también, tiene derecho a ser feliz, y a rehacer su vida. La vida de Hande, ahora mismo, parece estar enfocada en el trabajo, en ella misma y en su felicidad. Aunque los detalles de su vida privada son escasos, se sabe que está disfrutando de su independencia, y que está rodeada de amigos y familiares. Está concentrada en crecer profesionalmente, y en encontrar su propio camino. En resumen, la noticia del matrimonio de Kerem Bürsin con nombre de la esposa es un acontecimiento importante en el mundo de las series turcas. Nos demuestra que la vida es un camino lleno de sorpresas, y que el amor puede surgir de formas inesperadas. Nos enseña que, a veces, la amistad puede convertirse en algo mucho más profundo, y que la felicidad se encuentra donde menos lo esperas. La ruptura con Hande fue un capítulo importante en la vida de Kerem, pero el matrimonio con nombre de la esposa representa un nuevo comienzo, una nueva etapa llena de esperanza y felicidad. Es un nuevo capítulo en su vida,
y una oportunidad para ser feliz. Es importante recordar que, aunque sigamos a nuestros actores favoritos, sus vidas privadas son suyas. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos. Debemos celebrar su felicidad, y entender que, al final, todos buscamos lo mismo, ser felices. Así que, para resumir, hemos hablado sobre el bombazo de la boda de Kerem Bürsin, nombre de la esposa, después de su ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, la sorpresa del matrimonio, y el impacto que esto ha tenido en los fans y en el mundo del entretenimiento. Hemos hablado de la importancia de la amistad, y de cómo el amor puede surgir de manera inesperada. Es una historia que nos demuestra que el amor puede surgir de formas inesperadas, y que la felicidad es algo que cada uno de nosotros debe buscar en su propio camino. Es un recordatorio de que, en la vida, las cosas cambian, y que hay que estar abierto a las nuevas oportunidades. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y los chismes. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya parecido interesante y entretenido este análisis. Me encanta compartir con ustedes estos temas, y leer sus comentarios. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta boda? ¿Están felices por Kerem? ¿Creen que Hande está bien? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de Kerem y nombre de la esposa? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Déjenme sus teorías y sus comentarios. No se queden callados. La comunidad es lo más importante. Y ahora, para terminar, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Es la mejor manera de mantenerse al día con todas las noticias y los chismes del mundo de las series turcas. No se pierdan mis próximos vídeos. Habrá mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie turca, llena de giros inesperados. Hasta la próxima.